No había pensado hacer una introducción como la que vamos a hacer, pero por una charla que tuvimos de pronto ahorita que nos juntamos con el pastor, me parece muy prudente hacerlo y entonces por eso quiero retomar el tema donde podemos arrancar la clase. Entonces voy a hacer la introducción a ese nivel. El primer tema de nuestra escuela, ¿ustedes recuerdan cuál fue? Fue el nuevo nacimiento. Vamos a mirar un repaso de ese tema con esta gráfica. El ser humano está constituido según 1 Tesalonicenses 5:23, ¿de qué manera? Tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. Y si empezamos de afuera hacia adentro, entonces pudiéramos decir que el cuerpo se relaciona con el universo exterior a través de ¿qué? Los sentidos. Entonces nuestros sentidos son oído, gusto, olfato. ¿Dónde está el tacto? ¿En dónde? El tacto está de la coronilla de nuestra cabeza a la planta de nuestros pies. Todo eso es tacto, porque si yo cojo la cabeza, ¿qué hace? ¿No siente? Siente. Y si le hago cosquillas en la planta de los pies, y si recorro todo el cuerpo, nuestro tacto está en todo el cuerpo, y Dios lo dio para el deleite. Entonces bueno, nos gusta que nos besen, que nos abracen, que nos acaricien el cabello. Dios lo hizo para eso. Entonces, esta es una de las cosas importantes que necesitamos empezar a entender. Nuestro cuerpo está con 5 sentidos y tenemos recubierto el cuerpo con tacto. Y a través de, ¿qué nos falta? La vista. Entonces nos relacionamos con el mundo exterior a través de esos 5 sentidos. Esa relación con el exterior nos va a generar una impresión que va inmediatamente a entrar ¿a dónde? Al alma. Entonces amanece un día gris. ¿Y qué hacemos? Salimos a la ventana, ay, hoy va a estar lluvioso. Y nuestra vista ve y sentimos frío ya de saber que el día va a estar bien frío. Y entonces generamos entonces el alma consta de 3 cosas. Pensamientos. ¿En dónde pensamos? Entonces la mente, ¿cierto? La mente. El alma también tiene, ¿qué nos dio cuando vimos el día gris? ¿Qué nos dio? Uno les da gozo, porque estamos en verano. Ay, Señor, que llueva más. Qué alegría que llueva. Pero otros dicen, ay, no, qué aburridor, qué triste. Quería yo salir y me va a mojar y me da gripa. ¿Qué produjo eso en mí? Sentimiento. Entonces generó un pensamiento. Y ese pensamiento generó un sentimiento. Los sentimientos también se les llaman emociones. Y después de que yo vi el día así y tengo una cita médica y tengo que ir al trabajo, tengo que hacer algo, ¿qué hago? ¿Voy? No voy. ¿Voy? No voy. Ay, no tengo sombrilla. Ah, no, puedo coger un taxi. ¿Qué se llama eso? Decisiones. Perfecto. Entonces, ¿con qué tomamos decisiones? Voluntad. ¿Sí ven cómo se va generando la vida del hombre? Y entonces resulta que esta personita, ¿cuál fue el primer tema que vimos? Nacer de nuevo. Entonces, esta personita tiene espíritu, pero esa personita ¿cómo está? Sin Dios. Y entonces ¿cómo está de Dios? Separada. Y tiene el espíritu separado de Dios. Y cuando estoy separado de Dios, ¿cómo estoy? Muerto. Porque muerte significa separaciones. Eso significa muerte, separación. Entonces, como esta personita está separada de Dios, ¿cómo está? Muerta. ¿Cómo es que se nace de nuevo? De la fe. ¿En qué la fe? En la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios con nosotros? Nos alumbra, nos hace entender que estamos como muertos. Y entonces ella empieza a alumbrarnos. ¿Y cómo nos alumbra? ¿A través de qué? ¿Cómo leemos la Biblia? Con la vista empezamos a mirar la Biblia. ¿Y con qué? Después de cuando estamos leyendo, ¿qué más estamos usando? Nuestra vista, ¿qué está haciendo esa lectura? Generando un pensamiento. Y de ese pensamiento yo empiezo a tomar inmediatamente. Porque ¿qué es lo que la palabra de Dios produce? ¿Qué pasa cuando ustedes y yo leemos la Biblia? Crecemos. ¿Qué más? Ese Salmo 23, y usted lo empieza a leer. ¿Ustedes se han dado cuenta que en las películas el Salmo 23 es predilecto? Todos los sepelios de las películas leen el Salmo 23. ¿Y qué produce cuando yo leo el Salmo 23 o cuando leo el Padre Nuestro? ¿Qué hace la palabra de Dios conmigo? Refresca el alma, refresca todo mi ser, ¿cierto? Entonces la palabra de Dios empieza
hacerme tomar una decisión por Dios, para entregarme a Él. ¿Y eso qué produce entonces en mi espíritu? Cuando yo empiezo a creer lo que Dios dice, y llega un día en que decido que mi vida en el Señor es necesaria, que yo necesito a Cristo para estar vivo, para conocer a Dios. Y entonces, ¿cómo quedó el espíritu? La palabra nos alumbra, nosotros la entendemos, decidimos por Dios. ¿Y quién nos engendra para Dios? La palabra. Pero ¿cómo nació Nicodemo? Del agua y qué. Entonces, quien nos engendra es el Espíritu Santo, quien nos hace entender la palabra de Dios, y entonces nacemos de nuevo. ¿Y quién quedó aquí? Cristo, gobernándonos a nosotros. Y nosotros, nuestro ego, nuestro yo, empieza a sujetarse a lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque ya lo conocemos. Y entonces, como hay la vida de Dios en mí, puedo entender lo que Dios quiere de mi vida y ya empiezo a actuar. Y por eso la gente se sana en el cuerpo, porque la vida de Dios empieza a salir. Y entonces los complejos, las culpas, todas aquellas cosas que nos han afectado en nuestros pensamientos, nuestras emociones, nos hacen ser unas nuevas personas. Y se empieza a ver el fruto de ese Espíritu Santo morando en mí. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5, 22 y 23. Yo voy conociendo a Dios, el Espíritu Santo mora en mí. ¿Y qué va saliendo de mí? Amor, gozo, paz, poco a poco. En la medida en que voy conociendo a Dios, y ese es el tema de hoy. Te les hice este recuento para entender qué pasó en nosotros y cómo el tema de hoy es la vida del creyente diariamente. ¿Por qué me gusta a mí tanto dar el tema? Porque para mí fue liberador. Yo conozco al Señor Jesucristo de 15 años y esta fue mi tercera clase de discipulado personal y yo he vivido una vida cristiana en Dios muy libre, porque este tema me permitió entender el progreso de mi vida cristiana y me permite entender hoy en día que si peco, Dios no me excomulga, Dios no me saca del cielo a patadas. Yo les digo algo, si hoy el Señor y ustedes toman de Dios lo que les quiere dar, salen libres para vivir una vida cristiana todavía más enriquecida de lo que la han vivido hasta ahora. Porque el amor de Dios y su misericordia y su gracia van a ser prácticos, no van a ser unas palabras sin aplicación. Entonces, hoy vamos a aprender de eso. El tema de hoy se llama las 3 clases de personas. Ya aquí no voy a pintar espíritu, alma y cuerpo. Voy a colocar 3 personas, 3 clases de personas. Entonces digamos que aquí está espíritu, alma y cuerpo, aquí está espíritu, alma y cuerpo, y aquí está espíritu, alma y cuerpo. Son 3 personas las que hay. Abramos nuestra Biblia, 1 Corintios, capítulo 2, verso 14. Y vamos a leer despacio. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Si usted subraya su Biblia, entonces subraye hombre natural, no percibe, Espíritu de Dios, para él son locura. Entonces el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces discernir espiritualmente. En cambio lo espiritual, ahí subrayamos espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, subrayamos no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, subrayemos carnales, y subrayemos niños en Cristo, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, y subrayamos, celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. En primer lugar miramos algo, ¿cómo ve la gente del mundo a la iglesia? ¿Nos verán como locos? ¿O la causa de Cristo sería muy bueno? Pero generalmente, ¿qué pasa con el cristiano afuera de estas paredes? Es rechazado,
fanáticos, como tontos, aburridos, pero la mayoría de esos conceptos están dados porque cómo estamos viviendo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, o porque nos parecemos mucho a los de allá y decimos que no somos como ellos. No ven la diferencia entre un cristiano y el que no lo es, no la ven. Entonces vamos a mirar. ¿Cuáles serían los intereses de nuestra vida? Un interés de la vida, los hijos, ¿cierto? El dinero, listo, trabajo, estudio, salud, las cosas materiales, vanidad. Porque inclusive así las cosas materiales, tan necesarias son vanas. ¿Por qué? Porque un día van a perecer y no van a existir, no son eternas. El ser humano tiene estos intereses y vamos a pintar intereses. Entonces empezamos a leer el 2, 14 y 15. ¿Cómo se llama esta persona? Según ese versículo, ¿cómo se llama? Entonces aquí tenemos la primera persona, que es el hombre natural, hablando hombre como genérico, hombres y mujeres. Resulta que el ser humano siempre tendrá un centro en su vida. Entonces ahí ponemos un tronito, es como una sillita de lado, trono de nuestra vida. Y entonces el hombre natural no percibe las cosas del Señor porque Cristo está fuera de su vida. Para él son locura, entonces él simplemente es el que gobierna su vida. Él gobierna y es el centro de su vida. Y entonces el que empieza a gobernar, los hijos, el dinero, la salud, vanidad de vanidades, el trabajo, por acá pongamos diversiones, ¿cierto? Digamos que diversión. Entonces ahí tenemos los intereses de la vida de esa persona y los está gobernando. ¿Cómo están esos intereses de la vida? ¿Cómo los ven ahí? Si los pusiéramos como a rotar, ¿qué pasaría? Si esto empezara a girar allá adentro, ¿qué pasaría con esos, con estas cositas? No tienen un orden, se chocarían unas con otras, no tienen como un carril, ¿cierto? Esta vida, ¿cómo está esa vida? Bien ordenadita. El hombre natural no percibe las cosas de Dios porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo es que estaba aquí el hombre natural? Muerto. Entonces por eso él vive como él quiere. Y el hombre sí sabe gobernar su vida, ¿cómo genera él su vida? En frustración y despropósito. La vida de un hombre natural tiene frustración y despropósito, no sabe para dónde ir, no tiene un norte que quiere hacer, es una persona desubicada totalmente. Ahora sí sigamos con el siguiente. Entonces resulta que el espiritual es... ¿Qué pasó con el espiritual? ¿Qué pasó con el espiritual? Que recibió a Cristo. Porque más adelante en el siguiente versículo que dice, entonces el espiritual ¿cómo piensa? Como Cristo piensa. Porque ¿qué tenemos ahora? La mente de Cristo. ¿Y cómo se hace la mente de Cristo en nosotros? Cuando vamos entendiendo la palabra, entendiendo lo que Él quiere y entonces empezamos a decidir por lo que Él quiere. Y yo empiezo a hacer lo que Él diga. ¿Pero por qué lo puedo hacer? Porque el Espíritu de Dios ya está en mí y me ha dado poder para vivir esa vida nueva. ¿Amén? ¿Qué pasó con el espiritual? Le dijo, Señor Jesucristo, siéntate en el trono de mi vida, gobiérname y yo te entrego todos los intereses de mi vida. Y entonces el Señor Jesucristo empieza a gobernar esa vida y cómo la ven, ordenada. ¿Cómo debieran vernos afuera a los cristianos? ¿Ustedes se imaginan donde el pueblo de Dios tuviera este orden? En su propia vida, perdonar, bendecir. Seríamos locos, Lucas, pero muy locos. Bueno, en esta visita somos locos y somos terribles, pero porque no demostramos lo que decimos que somos, más que nada. Y entonces vamos a ver la Biblia cómo muestra esa clase de cristianos. Entonces entramos a mirar entonces el siguiente, que es el 3:1. Entonces esta persona, ¿cómo se llama? ¿O qué? ¿Cómo es que llama el Señor a los carnales? Niños en Cristo. Y los niños son bien obedienticos. Y los niños hacen caso siempre que uno les dice. Y los niños se comportan tranquilitos. Si aquí eran 4 niños estaríamos así como estamos todos concentrados. Los cristianos somos bien niños en Cristo. Por eso no nos disciernen afuera fácil. Porque nuestra vida es muy parecida a ellos. Y entonces Dios nos llama carnales. ¿Y sabe qué pasó con esta persona? Ella un día estuvo así en el primer amor y todo era para Dios y yo perdonaba a todo el que me ofendía y yo llegaba a la iglesia temprano y yo me madrugaba a orar temprano y yo ayunaba y yo le predicaba a Cristo a todo el mundo, porque entonces ¿quién estaba gobernando mi vida? Hace el tiempo. Y a todos nos ocurre,
a todos nos ocurre. Que llegó un día y entonces ya encontramos en Apocalipsis y perdiste tu primer amor. Y ya se nos hizo la vida cristiana como aburridora. Como de verdad que sí lo que dicen allá afuera es verdad, es como aburrido, esto es como cansón, esta cosa como que no la aguanto. Eso era más rico como antes, ¿cierto? Y entonces decimos, Señor, ¿sabes qué? Muy rico ser cristiano, pero es que a mí me gusta como yo hacía las cosas. Empiezo a qué? A gobernar mi vida. Y entonces, ¿qué produzco? ¿Cierto? ¿Y cómo quedó esa vida otra vez? ¿Y cómo estás de cristiano? Desordenado. Tiene una vida como desordenada. Y entonces, ¿saben qué pasa? Es que la luz de Cristo se pone debajo de un almud. Y entonces empieza a salir, ¿qué? Mi carne. Mis iras, mis culpas, mis complejos, mis conflictos, y empiezo entonces a contar a todo el mundo alrededor mío de todo lo que soy yo. ¿Y dónde quedó Cristo? Allá atrapado. Quedó la carne gobernando y el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó con el Espíritu Santo en ese momento? Se contristó o se apaga. Bueno, el hecho de apagarse es un poquito más profundo, pero eso es lo que quiere decir. ¿Esta flechita qué quiere decir? A ver, ¿quién me dice esa flechita ahí entre el hombre natural y espiritual? ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasó ahí? Acuérdense que son tres clases de personas, pero digamos que aquí está Cristina y Cristina. Que lo vamos a ver ahora. Saben que en este momento se me ocurre que no son tres clases de personas en un sentido, sino tres estados también que puede vivir un ser humano. Entonces miremoslo de pronto como esas etapas que vivimos. Entonces, esta flechita, ¿qué quiere decir? Aquí, ¿qué le pasó a Cristina? Aquí hubo un nuevo nacimiento. Aquí el Espíritu de Dios vino y Cristina recibió la vida de Dios y nació de nuevo. Pero ¿qué pasa de aquí para allá? No hay de vuelta. No hay de vuelta. ¿Cuál fue el segundo tema que vimos? ¿Alguien duda hoy de qué es salvo? Si dudamos si somos salvos, no hemos nacido, no. Porque yo puedo decir que Cristina está viva no solo porque sé que estoy viva en el sentido, sino porque tengo un registro que me da el nacimiento. Entonces, si yo quisiera decir que no estoy viva y miro el registro y allá está mi nombre, sí estoy viva, soy colombiana. Pues si alguno tiene todavía duda de haber nacido de nuevo, hoy podemos arrepentirnos y decirle al Señor que queremos ser sus hijos y que queremos que su Espíritu venga a morar en nosotros, que Jesús murió en nuestro lugar. Pero si yo soy nacido de nuevo, yo nunca voy a dejar de ser hijo de Dios. Ya soy hijo. ¿El hijo pródigo dejó de ser hijo? No, siguió siendo hijo. Se perdió los privilegios de estar en la casa de su padre. Entonces, eso que quede claro en esta noche, ¿sí? Y ahora les voy a colocar esta flechita para descubrir algo en esta noche y con eso, digamos que nuestra clase se desarrolla. Esa flecha, ¿cómo está? Para ambos lados. Tiene una doble vía. Yo le pregunto ya a ustedes, no me diga, para cada uno yo y con el Señor, ¿cuál de estos tres estados usted tiene hoy? Y entonces mírese ahí, usted dice, yo estoy aquí o estoy allí, estoy allí. Ahí en la tarea, ¿qué hace taller? Por lo general, cuando uno ve este tema, uno dice, yo estoy aquí. Y a veces dice, no, pero yo también estoy aquí. Y entonces, ¿qué pasa con esa flecha? Que puedo estar aquí y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. ¿Sí estoy siendo clara? La realidad del cristiano espiritual, la experiencia de una persona en Cristo es esa. Pero resulta que hay una historia que a mí me marcó mucho, y es que la escuché de alguien, de un siervo, y decía que Satanás le había dicho a sus secuaces que hicieran caer a un cristiano. Y entonces fueron a atacar al cristiano. Y cuando Satanás llega después de un tiempo dice, pero yo no lo veo caído, ¿qué pasó con él? ¿Qué sucedió? Yo les mandé a ustedes mantenerlo en el piso. Y entonces ellos le dicen, qué pena jefe, pero es que más nos demoramos nosotros en tumbar que en parar. ¿Saben que esa debe ser nuestra realidad? Caí, pero me levantaré. Caí, pero el Señor me perdonará. Caí, pero el Espíritu de Dios me sostiene. Y entonces la realidad espiritual, nuestra práctica de vida, es que yo peco y si quiero reconocer mi pecado y mi falta, me arrepiento y continúo en sí. Pero yo puedo elegir permanecer acá permanentemente. Y entonces peco, rezo y empato. Y peco y rezo y empato. ¿Y cómo me ve la gente?
no ve a Cristo, ve una religión, pero no ve una transformación. No es religión lo que un cristiano vive, es una relación con Cristo. Y eso es lo que produce entonces un cristiano espiritual. Que ya cuando peco, ¿qué hago? Me arrepiento. Y entonces creo que el perdón y arrepentimiento les fue claro que es el arrepentimiento, y ahí se genera entonces mi caminar en Cristo, un caminar coherente. Que si yo mentía 10 veces en un día, ya miento, pero una vez al mes. ¿Por qué miento? Por lo que vamos a estar bien. Entonces tenemos claro lo siguiente: el hombre natural es el incrédulo, el que no conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, y vive en pecado sin que esto le importe. El hombre natural no discierne las cosas de Dios porque para él son locura. Entonces para él pecado, eso es de donde se genera la palabra pecado. ¿Quién dice que es pecado? Dios. Para él el infierno es esta tierra, el pecado como pecado no existe, entonces son locuras las cosas de Dios. ¿Qué entiende el hombre natural de Dios? Solamente una religión. Por eso los de afuera tienden a señalar al religioso, porque al verdadero cristiano le van a seguir diciendo loco, pero ese loco está cambiando como bueno, porque empieza a dar un testimonio real de que Cristo habita en él. Uno cree que ese puede ser hombre natural y que en la iglesia no hay hombres naturales. Por eso hoy estoy arrancando de preguntarles a ustedes, si usted duda de que usted es nacido de nuevo, ¿cómo está? Tratando de entender a Dios con el Espíritu, que es el que me hace entender la Biblia, o con qué entiendo la Biblia. Cuando uno va a la universidad, ¿con qué entiende los libros que le dan? Con los pensamientos. Así que yo puedo estar yendo a una iglesia y estar entendiendo lo que leo, pero no tener ¿qué? La vida de Dios en mí, haber nacido de nuevo. Entonces, ¿cómo estoy en este cuadro? Sin Cristo. Cristo está afuera. Y estar entendiendo lo que dice la Biblia, pero la Biblia no lo puede afectar, porque el Espíritu de Dios no está en él. Está memorizada la Biblia. ¿Y qué está queriendo hacer? Una vida por lo que conoce. Pero el que es nacido de nuevo, ¿quién lo mueve? Lo que es el Espíritu Santo es el que lo está moviendo. Entonces, él no ha sido, por eso decíamos el nuevo nacimiento, no es cambiar de estilo de vida, sino transformado. Cuando yo he sido transformado en mi espíritu, empieza un avance paulatino, poco a poco, pero dejo que Dios me vaya a mí transformando. A través de la oración le entrego mi pecado, y a través de mi decisión abandono el pecado. Pues sigamos con lo siguiente: el hombre carnal, ya en lo que estamos viendo acá, lo describe Romano, ya de una forma más clara, y nos vamos mirando nosotros en la palabra. Cada uno va a mirar si esto le está pasando en su vida, y entonces vamos a entender si sí somos carnales, porque es que aunque voy a la iglesia, porque es que aunque yo canto y alzo las manos, porque aunque ayuno y oro, ¿sabe qué? Me parezco mucho a lo que Pablo está hablando acá, Romanos 7, verso 14. Entonces vamos a leerlo, pero usted va a mirarse ahí en la Biblia, a estar entendiendo lo que leo, y dice, oiga, eso sí me pasa a mí, o no me pasa a mí. Dice el Señor, porque sabemos que la ley es espiritual, la Biblia, la palabra de Dios es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué quiere decir? Que todavía habito en este cuerpo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hoy voy a ayunar, pero me dio hambre y mejor comí. No, hoy quiero hacer esto para Dios, pero terminé haciendo lo contrario. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mi carne, esto es, en mí no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Y si hago lo que yo no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, en la Biblia, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está ¿en dónde? En mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Ok? Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley
Del pecado. ¿Nos pasa? Nos pasa. Es la vida diaria del creyente. Es algo que no vamos a evitarlo hacer o tener en nosotros. Pero miren que termina. ¿Cuál es la salida? Cristo. Cristo. Eso puede estar pasando. Pero si yo a Cristo voy, ¿qué hace Cristo? Dice, Él es mi Señor, es Señor nuestro. Y entonces Cristo me va a hacer a mí entender que solamente yo tengo carne vendida al pecado, pero que en Él voy a poder ser libre de eso. Amén. ¿Cuál es el nombre? El hombre carnal. ¿Y qué vive el hombre carnal? Como lo vimos aquí en la gráfica, simplemente lo leemos porque es algo que se vive normalmente. Tiene a Cristo en su corazón, pero no hace lo que Dios quiere que Él haga. Lo acabamos de leer. Entonces tiene dificultad para comprenderse a sí mismo. Él quiere hacer lo bueno, pero no puede, entonces termina desobedeciendo a Dios. Vive religiosamente. Es una persona que va a la iglesia, pero en su casa nunca lee la Biblia, no hasta el domingo que la desempolva y la trae. Tiene poca vida de oración. Le dificulta perdonar a otros. Pero quiere hacerlo, por dentro quiere hacerlo, pero termina no haciéndolo. Ese es el hombre carnal. ¿Desea estudiar la Biblia? No. Por eso solamente la lee aquí cuando se ve obligado a abrirla. Así que vive religiosamente. Tiene un permanente desaliento, crítica y frustración hacia todo y hacia todos y hacia sí mismo. Cuando uno lee esto, ¿dónde ve la paz del Señor? No la ve. Una vida como la vemos allá, turbulenta. No tiene metas. Se enreda fácilmente en doctrinas equivocadas. Entonces el hombre carnal que un día se encontró con el Señor, pero que le fue difícil permanecer en Cristo y conocer a Cristo, termina siendo una persona idéntica a la natural sin propósito, una vida frustrada y sin propósito. ¿Cómo puede vivir un hombre carnal? Yo quiero decirles lo siguiente. El hombre carnal, como una práctica de vida, no puede vivir feliz, no puede. ¿Por qué? Resulta que yo recibí a Cristo y como gozo de los deleites de la vida espiritual y yo voy a ir a vivir en el mundo, entonces, ¿qué me pasa a mí? Me siento frustrado viviendo en el mundo porque de allá no soy. Entonces no soy feliz haciendo lo del mundo. Digo, no, esto no me sirve. Entonces me vuelvo para la iglesia. Pero como hallo la ley en mis miembros que me puede traer al pecado y me siento culpable y a la larga ni quiero tampoco, entonces tampoco soy feliz en medio de los cristianos y de la vida espiritual. Díganme ese hombre carnal, ¿cómo va a terminar? Loco, peor que el natural. Porque el natural ignora que su vida está en desorden, la goza en el pecado, disfruta el pecado, pero el carnal no puede gozarse en el pecado, no se deleita ya en el mundo. Entonces es una vida peor, es un infierno. ¿Qué hacemos? Entonces simplemente hacemos lo que viene al final. Entonces ahí el hombre espiritual hablamos obviamente que el hombre espiritual es el que acepta a Cristo como Señor y tiene hambre por la palabra de Dios y tiene una relación viva con Dios, por eso le gusta orar. Entonces, ¿cómo solucionamos eso, mi hermana? Y con eso terminamos. ¿Cómo solucionamos? Porque es que yo estoy viviendo eso, mi hermana. Nadie lo sabe, pero es que mi vida es un infierno. Yo a veces voy allá al mundo, que no me da el pastor, que no me dan los hermanos de la iglesia, y me va al paseíto y me pego allá a mis cositas, pero es que todas mañanas las cosas de Dios me gustan y también llego a la iglesia. Y yo siento que sí, pero cuando puedo mis escapaditas yo me las echo. Y entonces esa sí es una vida carnal. Y muy posiblemente va a tener problemas después, porque tiene una cantidad concomitante. Entonces solucionemos esto. ¿Qué es lo que dice Dios para salir de ahí? Resulta, amén, claro, a través de la oración, pero es que tenemos que tener propósito en lo que hablamos con Dios y saber que Él lo avala en su palabra. Porque yo me puedo inventar cosas, pero Dios puede no estar aceptándolas. Yo les voy a poner un ejemplo. Usted se da cuenta cuando usted inspira y expira, ¿qué inspiramos? Oxígeno. ¿Qué expiramos? Gas carbónico. Si nosotros no respiráramos, ¿cómo quedamos? Moriríamos. El punto para nosotros es clave. ¿En qué sentido? No vamos a entender el punto de cómo es que esto va a funcionar si no lo asimilamos de esa forma. Entonces, ¿cuál es el final de esto? El Señor nos ha provisto de una arma que es la oración y entonces nosotros somos hombres espirituales. Bueno, aquí hacemos de cuenta que es una persona. Entonces, nosotros vamos
a tener algo que se llama, para vivir espiritualmente, para andar espirituales, tenemos una respiración espiritual para no morirnos, para no vivir infelices en la vida, para poder disfrutar de ser vivos hijos de Dios. Y es lo que les acabé de decir. ¿Qué dice Primera de Juan 1, 8 y 9? Esa es la solución para el hombre carnal. Para nosotros es sencillo. Entendemos que Cristo murió por nuestros pecados en nuestro lugar, que no hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no perdone. Así que el pecado más grande que podemos cometer, la sangre de Cristo es suficiente para perdonar. En eso se basa mi confesión. ¿Expiro qué? Pecado. Saco mi pecado. ¿Qué reconozco? Que soy pecador. ¿Los cristianos son pecadores? Sí, somos pecadores, pero arrepentidos. ¿Por qué somos pecadores? Porque siempre estaremos pecando. Eclesiastés 7:20 dice, porque no es justo que nunca peque. Así que nosotros tenemos esta cárcel que se llama cuerpo por ahora, y estos miembros nos van a llevar a pecar. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Reconocer. ¿Cuándo, hermana? Apenas peque. ¿Cómo así, hermana? ¿Cómo está? Bien, gracias. Señor, perdóname, tú sabes que estoy como un zapato. Estoy diciendo una mentira. Ahí acabé de respirar. Ella diga, respiro, 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 respiro. No, ¿cómo lo hace el cuerpo? Naturalmente. ¿Cómo vive un cristiano espiritual? ¿Saben que no se la pasa confesando pecados todo el día? Todo el día. Le contesté mal a alguien, no quise salvar a alguien, le fui hipócrita a otro, estoy orando lo que no siento, Señor, sabe que no, ni sé qué le he dicho en este cuarto de hora. Yo tengo que estar reconociendo mi pecado permanentemente, y entonces usted dice, ay, mañana voy a parecer espiritual. Entonces me acuesto esta noche y confesé mis pecados, y mañana arranco en la mañana. Ay, qué día tan fácil. Señor, perdóname, qué desagradecido soy. ¿Saben? Hermanos, somos pecadores, reconozcamos que somos pecadores. Los pecadores no son los de afuera, somos nosotros los que necesitamos confesar. Y vamos a recibir que en inspiración, oxigenito, que se llama ¿cómo? Perdón. Entonces, cuando yo confesé la mentira, el Señor me perdona. ¿Y qué me dice el Señor? No peques más. Y como decíamos nosotros con las abuelas, ¿no? ¿Cómo es que decía? Sí, mijita, pero no lo vuelva a hacer. El Señor dice lo mismo. ¿Qué quiere decir? Saben que cuando empezamos a confesar nuestro pecado me doy cuenta que soy un gran hipócrita, o que soy un mentiroso, o que soy un vanidoso, o que soy un altivo, que soy un vanidoso, que soy un engreído, porque es que cuando empiezo a confesar me doy cuenta quién soy yo. Y entonces que empiezo a tomar nota de mí mismo. Uy, no, mentirosa como ella sola. Entonces venga a ver, tal cuando voy a decir la verdad, Señor. Ahí empezamos a ver quién es quién, Señor. Pero primero el espíritu y luego la carne. Muero. Hermanos, la batalla está siempre. ¿Cuándo vas a salir de este cuerpo? ¿Cuándo? Cuando muramos, cuando venga el Señor nos transforme, si es así. Pero mientras estemos en este cuerpo siempre va a haber batalla. Carne contra el espíritu. Y nosotros determinamos si vivimos por el espíritu o si vivimos por la carne, y caminemos libremente en el perdón de Jesucristo. Oremos.